Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Brito y bienvenidos a un nuevo episodio de Solo en Esto. Me encuentro grabando lo que sería más o menos el episodio piloto, episodio cero, episodio uno, como lo quieran llamar, de este nuevo proyecto de podcast que estoy empezando. Este va a ser más o menos un episodio en el que les explique quién soy yo, qué es y de qué se trata este nuevo proyecto Solo en Esto. Bien, como lo dije en la introducción, yo me llamo Manuel Brito, soy venezolano, aunque actualmente vivo en España, y decidí empezar en este mundo del podcast porque considero que, bueno, primero que nada porque en mi consumo de contenido habitual entran muchísimos podcasts. Me gusta muchísimo ver podcasts, ya sea yendo al gimnasio, ya sea en el trabajo, ya sea pues en distintas áreas de la vida, me gusta muchísimo escuchar podcasts de todo tipo. Y también porque soy una persona a la que le gusta bastante hablar paja, todo hay que decirlo. Ya sea una conversación con mi mamá, con mi hermano, con mis amigos, con quien sea, termino en un podcast porque soy una persona a la que le gusta hablar, le gusta desarrollar ideas, le gusta crear conceptos, le gusta debatir, le gustan mucho todas estas cosas. Entonces considero que tengo una personalidad adecuada para el mundo del podcast. Bien, a medida que avancen los episodios les voy a ir explicando más o menos cómo va a funcionar la dinámica del podcast, cuántos episodios semanales va a haber, habrá invitados, no habrá invitados, todas estas cosas, pero no voy a hacer un episodio solo sobre eso porque quedaría demasiado corto y nadie quiere eso. Hoy tengo un tema que considero que introduce bastante bien cuál quiero yo que sea la visión sobre el podcast, porque soy una persona que tiende a ver la vida con humor, pero siempre tratando de sacar pequeñas reflexiones o pequeñas cositas sobre las cosas que le pasan. Pueden ser la cosa más catastrófica o puede ser la cosa más sencilla, siempre me gusta sacar algo, por lo menos alguna cosita, y ese quiero que sea el enfoque de mi podcast, algo que sea reflexivo, pero que no caiga en lo filosófico aburrido, porque, primero, porque hay podcasts así, hay muchísimos, y segundo, porque a mí me gusta jugar más con la comedia, sacar alguna cosita así de vez en cuando, y bien. Hoy tengo un tema, como ya les había dicho, y es que hoy vamos a hablar de las personas vampiros. Sé que seguramente estás escuchando esto y vas a preguntarte, ¿qué coño dice este pana? ¿Qué coño es una persona vampiro? Pero aunque no lo parezca, es un concepto que es bastante interesante y seguro que tú en tu vida tienes personas vampiros que ni siquiera sabes cómo darte cuenta, cómo reconocerlas o cómo actuar ante las consecuencias negativas que tienen estas personas para todos nosotros, ¿eh? Bien, ¿qué es una persona vampiro y qué entendemos por eso? Pues bien, he estado aquí leyendo bastante acerca del tema y encontré un artículo que lo explica bastante bien qué es una persona vampiro y siete rasgos de su personalidad para que sepas identificarlo y cómo actuar ante ellos. Vamos a leer aquí. El concepto de una persona vampiro son individuos que, inconscientemente o no, tienen la habilidad de sustraer energía y el buen ánimo de las personas que la rodean, creando un halo de negatividad. El principal problema que causan los vampiros emocionales es que no solo son capaces de enturbiar el ambiente durante lo que dure su presencia, sino que a medida que nos relacionamos con ellos de forma cotidiana, nos acaban generando altos costes de estrés y fatiga emocional. Bien, ¿qué entendemos por eso? Pues una persona vampiro es una persona que creas amistad, creas relación, creas lo que sea con esa persona, pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta de que no es tan bueno como parecía. Al contrario, es una persona que con su negatividad se encarga de sustraerte tus buenas energías. Yo personalmente considero que todos somos energía, todos somos producto o consecuencia de las energías que damos o de las energías que recibimos de los demás, tanto buenas como malas. Entonces, una persona vampiro es una persona que no solo se encarga de transmitir malas energías, sino que de absorber las buenas energías de los demás. Bien, este artículo, lo dejo en la descripción por si alguien lo quiere leer, engloba las 7 personalidades típicas de los vampiros emocionales. Y la primera es una personalidad criticona. No solo se encarga de poner pegas y mostrarse contrario a todo lo que hagas o digas, sino que su propósito último es hacerte sentir inferior a él. Tú siempre estás equivocado y él siempre sabe la verdad sobre todo. Además, si le cuestionas su actitud, lo más normal es que se justifique diciéndote que solo quiere lo mejor para ti. ¿Qué entendemos por esto? Pues a lo mejor una persona que le cuentas que te acabas de comprar un coche y viene y te dice, buah, pues ese coche es una mierda, ese coche no sirve para nada, ese coche es una porquería,
esto y esto, pero yo no te lo digo por mal, o sea, yo te lo digo por lo que considero yo que es un coche, tal, ta, 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 ta. Y es ese más o menos el ejemplo de la personalidad criticona de las personas vampiros. Son personas que atacan, pero que se justifican diciendo, o sea, yo no te lo digo por mal, o sea, yo te lo digo para que sepas, ¿sí me entiendes? Es un rasgo bastante peligroso porque tienden a disfrazar su crueldad tras sentimientos empáticos hacia ti. Tipo, te hiero, pero en verdad te hiero porque te quiero. Y eso es algo muy peligroso de lo que hay que cuidarse. El segundo rasgo de una personalidad de una persona vampiro es una personalidad pesimista. El vampiro emocional también puede adoptar la forma del pesimista empedernido. Siempre ve la vida con el vaso medio vacío, se muestra apesadumbrado. Apesadumbrado, nunca había escuchado esa expresión en mi vida. Siempre se muestra apesadumbrado, todo le parece negativo y te va a costar horrores convencerle de que está siendo demasiado pesimista, porque siempre tiene preparado un contraargumento que demuestra, lo pone entre comillas el artículo, que la existencia no vale la pena. Como por ejemplo, aquí lo que podemos sacar son esas personas que, por ejemplo, imagínate, estamos achantados así con un pana y de repente le preguntas, coño, mano, ¿qué estás haciendo? ¿En qué te estás moviendo? O sea, ¿qué estás haciendo tú por la vida? Y viene el brother y te dice, no, mano, es que yo, coño, estoy mal, vale, tengo problemas así con la pareja, tengo problemas en la casa, me va mal en el trabajo, yo tengo unos planes, marico, pero no tengo plata para empezar mis proyectos, no tengo, ¿sabes? Y siempre que le preguntas cómo le va o cómo va su vida o algo, siempre te bombardea con noticias negativas. Y eso es bastante malo porque tú lo último que esperas cuando es un colega, en el ejemplo que puse, un colega, lo último que esperas es que te bombardeen de malas noticias cuando estás preguntando cómo le va a esa persona. Entonces eso tiene que tener cuidado porque puede ser bastante confuso, sobre todo porque adoptan el papel de víctima, como lo pone aquí, y encima pesimista, o sea, tipo, no, mano, a mí me va mal y tú te sientes mal por la persona y esa persona se siente bien porque tú te sientas mal por ella. Entonces es lo peor, o sea, o por ejemplo, otro ejemplo que te pongo, ahora que estoy empezando yo un podcast, imagínate, estás con un colega y le dices, mira, mano, vamos a montar un podcast, pues. Y te dice, no, mano, es que yo llego muy tarde del trabajo, voy a llegar cansado, no tengo tiempo, no tengo energía, no sé qué, tal. Y siempre te pone como esas excusas chimbísimas de, no, nunca tengo tiempo, no, nunca tengo ganas, no, tengo esto antes que esto. Y siempre que intentas hacer algo con esa persona, te pone estas excusas y aún por encima son negativas porque nunca tengo tiempo, voy a llegar cansado, no hay manera, no ven como una posibilidad real de solucionar todos esos problemas o todas esas inconveniencias que le ven al problema y ponerse para ello, básicamente, como por ejemplo el ejemplo que acabo de poner del podcast, creo que es un muy buen ejemplo para resumir eso. Luego también pone la tercera característica, una personalidad quejica y victimista. Es básicamente todo lo que acabo de decir, pero resumido. Eh, es ese típico individuo que no para de quejarse por todo lo que le ocurre, tanto si las cosas le van mal como si les va bien, que esto es un muy buen punto, no había pensado en ello. Que hay personas que son para que todo les vaya mal y personas que son para que todo les vaya bien. Como por ejemplo, y le preguntas, mano, ¿qué estás haciendo? Y te dicen, coño, bro, me está yendo bien. Acabo de terminar de pagar el carro, ya estoy empezando a ahorrar de nuevo, tal, pero, coño, pero es que en verdad yo lo pudiera hacer mejor como fulanito, como tal, y empiezan esas comparativas que no tienen ningún sentido absoluto o que, por ejemplo, no aportan nada a la conversación. Tipo, si estás haciendo las cosas bien, enorgullécete de que de que estés haciendo las cosas bien, perdón. Enorgullécete, siéntete fino, siéntete hecho, siéntete realizado y si sientes que todavía tienes espacio de mejora, date tiempo porque todo es un proceso, no es todo de un solo golpe. Entonces, este tipo de personas, seguramente con todo lo que llevamos de podcast, te das cuenta de que tienes a varias personas así en tu vida pero que a lo mejor no sabías identificarlas y a lo mejor no sabías que eran peligrosas para tu entorno, para tus energías, para todo lo que, en fin, son peligrosas para ti. Y el último, pero no menos importante, que en este discrepo, pero bueno, ya explicaré el por qué,
Es una personalidad agresiva. Son personas que reaccionan de forma violenta sin venir al cuento. Si dices o haces algo que no les parece bien, pueden desencadenar su furia. Por ejemplo, con un gesto que pueda ser malinterpretado o por un comentario que sacan de contexto. Yo entiendo que sí haya personas que tú les dices un comentario sin malas intenciones y las personas lo sacan de contexto, así como también entiendo que haya personas rabiosas, pero en esto discrepo con el artículo porque hay personas que simplemente tienen un trastorno de problemas de ira, que no digo que esté bien tampoco, esas personas también son un problema para ti. Pero digo que simplemente una persona con problemas de ira no es una persona vampiro, es simplemente alguien que no sabe gestionar sus emociones, no sabe medir las consecuencias de sus actos y no sabe sobre todo el impacto que puedan tener sus palabras o acciones sobre las demás personas. Eso está, no digo que esté bien, pero tampoco digo que deba ser juzgado como una persona que te absorba las malas energías, sino como una persona que a lo mejor necesita ayuda. Para eso existe la terapia, para eso existe la ayuda profesional. Para todo en verdad existe la terapia y la ayuda profesional, pero en estos casos concretamente es donde mejor viene porque si una persona sufre problemas de ira y a la mínima que le digas cualquier cosa ya se pone toda histérica, pues lamentablemente debería acudir a esa ayuda profesional, que no es el fin del mundo, o sea, no es el fin de la vida de esa persona, es bastante rescatable, pero hay que poner un poquito de trabajo por ello. Y bien, estos son básicamente los rasgos de la personalidad de una persona vampiro. Hay más ejemplos, yo voy a dejar el blog aquí abajo en la descripción para que lo vean, le echen un vistazo y me digan qué tal. Pero la conclusión que podemos sacar sobre esto es que las personas vampiros son personas que abundan más de lo que parece y son personas que te extraen o que te limitan en cierta forma porque tú transmites buenas energías hacia esas personas y ellos solo te la restan. Yo tengo una opinión muy personal aquí y es que leyendo este tipo de cosas te haces plantear mejor quiénes son las amistades o quiénes son las relaciones o quiénes son las personas en tu vida que suman y restan. Si son personas que no te importan tanto, pongo un ejemplo, algún amigo de la infancia con el que tienes relación hasta ahora y ves que es una persona vampiro, realmente lo más factible es que te alejes de esa persona porque su negatividad al final te va a terminar afectando a ti. Simplemente coges y te alejas de él y si en algún momento te pregunta, no hay ningún tipo de problema en que le seas sincero y le digas, mira, yo me he alejado de ti porque considero que eres una persona muy negativa y estás todo el tiempo con una mariquera, si lo dices así de claro, o sea, no pasa nada. Pero también hay otro punto de vista que hay personas que inevitablemente sí o sí vas a tener que tener en tu vida como por ejemplo familiares que sean muy cercanos, tipo un hermano, un primo, un, qué sé yo, una pareja, ¿sabes? Cosas que son así súper cercanas a ti y que si tú realmente quieres ayudar a esas personas, tienes que hacerles saber que son personas vampiro en primer lugar. Decirle, mira, tú eres una persona muy pesimista, eres una persona muy victimista, eres una persona que siempre está a la deriva y eso al final te va a terminar perjudicando más a ti que al resto del mundo. ¿Por qué? Porque te vas a terminar quedando solo porque espantas a las personas, no literalmente, pero las vas espantando con tu manera de actuar. Y eso cuando explote un problema real en tu vida va a ser muy difícil de controlar. Tienes que demostrarle que tú realmente quieres el bien para esa persona. Tienes que escucharlos, tienes que tratar de hacerlos ver que tú realmente quieres ayudar, pero no tienes que dejar, sin embargo, que su negatividad te consuma a ti también y te arrastre el problema. En fin, la conclusión de este episodio es que las personas vampiro existen y tenemos que saber cuándo alejarnos de ellas y cuándo no dejar que nos afecten en nuestra vida cotidiana. Este ha sido el episodio de hoy. La verdad es que me gustó bastante. Es un muy buen episodio introductorio a lo que va a ser el podcast, a cómo va a funcionar, cuáles van a ser sus dinámicas y todo eso. Como dije al principio, a medida que vayan pasando los episodios, vamos a ir aclarando más estos temas. Recuerden darle me gusta, recuerden comentar, recuerden compartir todas esas cosas que pedimos todos los que tenemos un canal en YouTube. Y nada, ya nos veremos en el siguiente. Chao.